asociación porque a mí, que es la primera vez que vengo, pues me ha sorprendido mucho el sitio, el ambiente, los libricos, todos los libros. De hecho, lo acabo de nombrar a Kuma el heredero universal de mis libros. Cuando me vaya, mis libros vendrán aquí. Son los más raros del mundo. Bueno, Javier, es que no sé si hace falta presentar a Javier aquí, pero bueno, Javier es ingeniero, es consultor, es entrenador y sobre todo es un especialista en rendimiento, aplicado todo al deporte. Nosotros vamos a hablar hoy de deporte, por fin. A mí me apetecía mucho hablar de deporte, porque no sé si lo sabéis, pero me pasa lo que le pasa a Carlos, a Luis, a algunos, a Fernando, que es que somos jugadores y jugadoras de golf. Y si en algún deporte hace falta un coaching, es en el golf. Lo necesitas siempre, desde que empiezas con tu handicap 50 y ¿cuánto? Hasta que tienes 0 y estás jugando en lo profesional, porque es un deporte de lucha contra uno mismo. Y Javier nos ha escrito un libro. Nos ha escrito un libro sobre eso. No sobre el golf, pero sí sobre deporte. No sé cuántos de aquí lo habrán leído. Lo que sí que sé es que es un libro incómodo, enormemente incómodo. Se abre como todos los libros. Los libros electrónicos, que también están en electrónico, se pasan así, como todos los libros, pero amigo, empiezas a meterte en el ajo y dices, y eso lo tengo que hacer yo, y eso lo tengo que hacer yo, y tengo que buscarme a mí, tengo que entrar dentro de mí para... Pero es que luego resulta que en el jiu-jitsu, ya nos lo contaremos, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? O en el deporte de pelota, ahora os presento, ocurre lo mismo, en cualquier deporte. No sé si llega la cosa al parchís, pero yo creo que una buena actitud en el parchís también te hará mejorar y contarte mejor las 20. La cuestión está en que hacerlo en 100 páginas es un reto extraordinario. No poniendo las miles de anecdotarios del estilo de escritura americano, ya lo he hablado con Jenny, para llenar páginas, para hacer un libro de 300 páginas. Es verdad que a los europeos nos choca un poco, preferimos esta síntesis, pero ojo, esta síntesis, cuando abres el libro, no hay línea de desperdicio. Yo he subrayado, he intentado sacar líneas y al final lo hubiera subrayado todo. Bueno, ahora hablaremos y desarrollaremos todo esto, pero nos acompañan Pablo Pérez. Dice, sí, ese chico de que me suena. Masterchef. Ya decía yo. Sí. Campeón de España de Jiu-Jitsu. Eso lo contaba, pero poco el Masterchef, lo contabas poco. Bueno, no sé, a los compañeros de habitación, pero eso ya no. Entre lágrimas. Entre lágrimas. Bueno, es oficial del Cuerpo de Intendencia del Ejército de Tierra, es decir, que también hace cosas. Sí. Y bueno, esta tarde nos aportará la experiencia de la alta competición, claro, en el tatami, ¿le llamáis el jiu-jitsu? En el tatami, que naturalmente será extrapolable a la cancha de tenis, extrapolable a... Ya veréis cómo sí, ¿verdad? Lo mismo ocurrirá con Miguel Montalbán, ¿verdad? Que del frontón, o de los deportes de pelota, que no hay que hablar solo de frontón, pero tenemos raspalls, Pels, carrers, tenemos raspall aún. Muchas modalidades. Qué bien, qué bonito. Bueno, él es presidente de la Federación de Pelota de la Comunidad Valenciana. Alguien que seguramente sabrá hablarnos de deporte, ¿verdad? Asesor laboral, mediador en conflictos laborales, así que si nos peleamos o discutimos, inmediatamente, Miguel, te ruego intervengas si tienes que intervenir. Bueno, esta tarde ofrecerá la perspectiva del deporte federado, quizá en buena medida también del deporte de equipo, porque no los equipos, en este caso suelen ser equipos de 2 en la cancha, pero luego son equipos de 12 personas, más entrenadores, más coaches, más tal, más cual. Igual que tú no estás solo en el tatami,
No, has venido con un equipo detrás. Efectivamente. Quiero decir que el deporte normalmente es un desarrollo de equipo. Y ojo, y cuidado con los absolutistas del golf. No juegas tú al golf. Si no juegas con un profesor, si no juegas con un coach, si no juegas con un equipo o con un compañero, que también se juega parejas en golf, no somos nadie. Tú solo con tu palo no arreglas nada. O arreglas poco. De eso también lo iremos desarrollando. Pero bueno, en definitiva vamos a entrar ya en el asunto. Bloque one. Pues no me enrollo mucho. El factor mental en la élite, yo empezaría casi preguntándole a Javier, que tú hablas de lo que diferencia a un deportista amateur de... Si tuvieras que resumir el pilar maestro de la mente de acero, ¿cuál es lo fundamental? Vamos a ver. Bueno, gracias a todos por venir. De verdad que estoy emocionado porque he visto a personas que me encanta ver. Hombre, ya quienes conozco menos, por supuesto, también muchas gracias por acompañarnos. Desde la base del deportista, todos conocemos, y ya vamos a ir entrando un poquito en materia, todos conocemos que el desarrollo de un deportista está en su parte física, en su parte técnica y en su parte estratégica. Hasta ahí, más o menos, todos los que hacemos deporte de manera amateur, pues conocemos eso. Y luego viene la parte mental, que sabemos que existe, pero no podemos ponerla en marcha. ¿Por qué? Porque no se asocia en el deporte amateur tener un psicólogo al lado que te puede ir enseñando los pasos de la mente, porque además es caro. Y entonces a un amateur, que además de que le cuesta dinero, y eso Miguel nos lo comentará, que te cuesta mucho dinero jugar, y todos los que hacemos deporte sabemos lo que nos cuesta jugar, si además tenemos que poner un psicólogo al lado, pues la verdad es que no lo hacemos nadie. Sin embargo, el potencial, el cuarto pilar, es decir, de técnico, táctico y estratégico, el cuarto pilar es el mental. ¿Qué pasa? Que ¿cuántas veces tenemos jugadores de un nivel muy parecido y hay uno que es capaz de sobresalir sobre los demás, incluso con menores cualidades técnicas o físicas? Esa diferencia está en la parte mental. Por eso los profesionales a grandes niveles donde no hay diferencias prácticamente, es decir, porque son, yo qué sé, verdaderos monstruos contra verdaderos monstruos deportivos, les diferencia la cabeza. Tienes un Sinner con una cabeza brutal, tienes un Carlitos con una cabeza brutal y tienes pues un, ¿cómo se llama? Otro de los españoles, Andropov, este que tiene nombre... Davidovich. Davidovich. Pues que no llega, se queda en el 20 o el 25 y técnicamente es sensacional. Pues justamente por eso, y luego entre mis jugadores, porque también soy entrenador, pues entre mis jugadores yo veo que hay jugadores que digo, unos tienen más técnica, tienen menos, pero hay otros que destacan. Y entonces, pues a lo largo de los años eso me llamaba mucho la atención y a base del prueba-error, 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 hasta, luego lo contaremos, que llegó la neurociencia. Y entonces a partir de ahí algo de eso vamos a meter también porque es la parte crujiente y mollar. Sí. Bueno, para que vayamos interviniendo todos y luego a partir de la segunda parte empezaremos la auténtica conversación. Yo le quería preguntar a Pablo si en un deporte, digamos, combativo, es combativo el jiu-jitsu, joder. Sí. Bueno, tú estás ahora de repente solo en el tatami. ¿Cómo gestionas la soledad y la incertidumbre de por dónde te la va a meter el otro? ¿Cómo se gestiona la disposición continua durante todos los segundos cada uno? Porque ya no son minutos, esos son segundos. Sí, y se hacen eternos. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace eso? Bueno, pues te puedo asegurar que durante mucho tiempo lo que sentí hasta que pude fortalecer la mente es miedo, pero ya no hablo solo del jiu-jitsu, en cualquier deporte, cuando te enfrentas en el momento de la competición lo que tienes es miedo. Sí. Miedo a fallar, miedo a equivocarte, miedo... Entonces, cuando creo que lo principal, cuando rompes la barrera del miedo, dejas de ver
o enfocar tus sentidos en tu alrededor o el rival y empiezas a enfocarte en ti mismo, empiezas a luchar contigo mismo en yo sé hacer esto, tengo unas habilidades, hay cosas que se me dan mejor, voy a esforzarme en que estas habilidades que yo tengo y he practicado, voy a intentar ponerlas ahora aquí en el tatami. Cuando consigo centrarme en eso, en desarrollarlas, en intentarlo, normalmente se consigue la victoria o mínimo te vas satisfecho, con lo cual no lo consideras una derrota, consideras que el combate una vez ha finalizado has aprendido algo, porque dices, puedo mejorar para el siguiente. Claro, habría que hablar del método. ¿Qué haces? O sea, ¿cómo se dispone uno? Pero de esto lo desarrollaremos a lo largo porque efectivamente hay unos capítulos, sobre todo los capítulos finales, ¿verdad? Miguel, Federación de Pelota, trabajo en equipo, tradicional además, que ya me imagino que, dada la tradición del deporte de pelota en Valencia, habrá abuelos que te dirán de que te vas a morir, porque es que son los críticos más esos señores que han estado desde los 5 años viendo deporte de pelota sin saber nada técnicamente. Ahí yo no me agrada, ya me lo imagino. ¿Cómo se trabaja esa inteligencia emocional del equipo? Porque claro, juegan de 2 en 2, pero luego hay una inteligencia emocional del equipo, un venga. ¿Cómo se trabaja eso? Sí, efectivamente. Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos y a todas. Agradecer a Javier la invitación hoy aquí para poder acompañar en la presentación de este libro. Libro que he ojeado rápido porque no he tenido tiempo, pero que me comprometo a esta semana siguiente leerla y hacerle el resumen. Efectivamente, ¿no? Desde la Federación de Frontenis y Pelota de la Comunidad Valenciana hay que entender que nosotros trabajamos con niños y niñas desde edad muy temprana. Estamos hablando desde alevines hasta sub-22 y en esa franja de edad pues te puedes topar con cualquier tipo de cuestión. Si ya entre ellos y ellas hay muchas diferencias de cómo afrontar la competición, pues en distintas edades aún se agudiza más, ¿no? Cuando convivimos como selección valenciana, nosotros en el Centro de Tecnificación de Pelota tenemos ahora mismo un preparador físico que a la vez también es psicólogo, dentro de lo que en la medida, como ha dicho Javier, tiene un costo elevado y nos podemos permitir, ¿no? Por lo tanto, él hace un trabajo pre-competición, durante la competición y sobre todo, que creo que es de los más importantes, post-competición, ¿no? Porque cuando vas a una competición con muchas federaciones, lo más normal es perder. En el deporte se pierde más que se gana y por lo tanto los niños y las niñas tienen que saber asumir esas derrotas. Porque si no te encuentras, como bien decías, al abuelo, a la abuela, al padre, a la madre, que lógicamente su niño es el mejor y de ahí no los puedes sacar. Comparado con otros deportes, el público de pelota está encima de los jugadores. A golpe de pelotazo, vamos. Habría que hacer una diferencia. Sí, en Valencia hay 2 federaciones de pelota y la de pelota valenciana, más arraigada a título autóctono, es pelota valenciana, y nosotros llevamos más lo que es frontenis, pelota a mano llevamos algo. Es más enfocado como si fuera la pelota vasca, ¿no? Sí. Vale. Entonces, pero que sí, cuando estás en un frontón dentro de la cancha, tienes el público a 2 metros de ti. Y lo oyes. Y uno cuando está compitiendo tiene más agudizado el oído y se entera de todo lo que está pasando fuera, ¿no? Claro, eso gestiona, bueno, te empuja a gestionar una tensión como entrenador. No quiero decir como jugador que claro, de eso también lo iremos desarrollando, cómo gestionar esas tensiones. Es que hay técnica y creemos que nacemos con la ciencia infusa de saber cómo vamos a estar en la cancha. Y no, hay técnica. Y cuando desarrollas una técnica tienes el 50% ganado en la pista. Sí. Y en ti. Pero de eso ya hablaremos también. Bueno, no quiero ir demasiado rápido pero tampoco quiero pararme mucho, porque creo que es de interés, casi todos los que estamos aquí
tenemos relación con algún deporte con más o menos implicación. Entonces sí que me gustaría empezar el diálogo. Por eso vamos a pasar un segundo bloque, los tres otra vez, y luego entramos ya en que hablemos todos, ya que estamos casi en familia. ¿Qué es la resiliencia, Javi? Resiliencia. Pues la capacidad, resiliencia de ancianos. La capacidad de resistir las dificultades. Es decir, que esa palabra ahora que está muy de moda y eso, pues la verdad es que y es vital para el deportista. Claro. ¿Cómo le enseñas la resiliencia a un chaval? A un chaval que no tiene estructura mental aún así asentada, un niño de 12 años, un alevín. Pues te podría sorprender el carácter propio innato que tienen. Hay niños que es imposible con ellos y hay otros que, como bien decía Javier, con mucha menos técnica, con mucha menos preparación física, los metes en una cancha y da gusto ver la capacidad de sobreponerse a las adversidades que tienen. Y ese es el plus. Cuando juntas calidad, físico y esa capacidad de tener centrada la cabeza, pues te sale un Rafa Nadal o te sale un Carlos Alcaraz, ¿no? Y esto va para los dos. ¿Cuál es el principal defecto de los entrenadores que habéis visto? Quiero ver un defecto. Es que depende también, hay muchos entrenadores y entrenadoras, pero lo digo por el exceso de motivación. El mayor defecto que yo puedo encontrar en un seleccionador o un entrenador de los que impartan a los míos es el someterlos a una presión innecesaria para anteponer, sobre todo en edades de formación, que es lo que tenemos nosotros. Ya cuando llegas al ámbito profesional, pues sí, es importante la presión y ganar, pero en ámbito de formación, el poner el objetivo de ganar antes del de aprender o el de disfrutar es el mayor de los problemas. Mirad, para mí, permitidme que me voy a poner de pie, con vuestro permiso, un poquito. Por la pregunta que has hecho de qué errores puede cometer el entrenador. Ese es en el núcleo del deportista de acero. Hemos hablado de la parte estratégica, de la parte técnica, la parte física, etcétera, etcétera. Y en la parte mental, normalmente los entrenadores, a mí me ha pasado muchísimas veces, nos olvidamos que la parte mental también tiene sus partes, a su vez, con lo cual el tema se complica más. Porque normalmente en un deporte amateur somos nosotros los que hacemos todo, el físico, el técnico, el mental. Y entonces, en la parte mental, en el libro lo que nos centramos un poco es en las distintas partes de la parte mental. Fijaos, tenemos por una parte fundamental la parte de inteligencia emocional. Eso es fundamental, es la gestión de las emociones. Tenemos que enseñar a los chavales, y hablo, si hubieran chavales aquí, pues les hablaría de otra forma, pero siendo nosotros más mayores, cuando nosotros enseñamos o trabajamos, tenemos, bueno, perdón, alguno más mayor, tenemos que trabajar la inteligencia emocional, que eso ya es un gran capítulo. Es lo bueno del deporte, te enseña a gestionar. Luego tenemos la utilización ya no de los 5, sino de los 7 sentidos, porque además de la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto, y todo eso funciona, y dirás, oye, ¿el tacto en qué funciona? Pues coge una raqueta, coge un palo, coge un mango que no esté bien, ponte, es decir, funciona. Y el olor también, es decir, pero el olor además es que resulta que es uno de los instintos primarios que tenemos. Y entonces muchas veces no nos damos cuenta, pero nuestro cerebro o a través del olfato olemos algo que nos bloquea. Es decir, tenemos que tener en cuenta los sentidos. Pero además, y aquí viene uno de los pilares fundamentales, tenemos la neurociencia, es decir, todo aquello que hace 300 años o 2000 años nos decían las tradiciones antiguas, que luego nosotros ahora empezamos a aplicar, o yo por lo menos empecé a aplicar por pura intuición, resulta que la neurociencia nos está dando la razón. Hay una serie de conceptos neurocientíficos que ya han validado las teorías de la visualización, de los anclajes, de cómo respirar, de cómo concentrarse. Todo eso
que antes decíamos pues que la gente estaba loca o que era un hierba. Resulta que todo eso funciona. Es que funciona. Y eso es lo importante, que aprendamos a hacerlo bien. Y en este libro, luego comentamos un poquito, se intenta hacer. Y luego hay una parte que para mí es fundamental, aquí y en la vida. Y es el ego. O sea, la gestión del ego. El ego, que es un elemento, es decir, en teoría que está a nuestro favor, igual que tenemos el sistema autoinmune para curarnos de cualquier enfermedad y tal, o defendernos de cualquier posible ataque de alguna enfermedad, pues a nivel psicológico tenemos el ego. ¿El ego qué hace? Nos protege frente a la sociedad, nos va dando una serie de herramientas, pues si tienes hambre y lloras porque no sabes hablar, y entonces ya al final eso lo trasladas un poco más adelante y sabes que para conseguir algo te tienes que quejar un poquito. El ego está muy bien. ¿Cuál es el problema? Que al igual que un sistema inmune cuando se desmadra, pues puede provocarnos enfermedades cutáneas, enfermedades de mucho tipo. El ego desmedido, 3/4 de lo mismo, pero a nivel mental. Y entonces nos bloquea. Físico. Nos bloquea totalmente. Entonces, es muy importante que yo, en este caso, como entrenador, tenga muy en cuenta esos 4 pilares que van a hacer que sea capaz de sacar no el deportista que más gana, sino, como bien ha comentado Pablo, lo mejor que puede dar un deportista en la competición. Y yo sí que os invito a leer este libro, porque si queréis sacar vuestro mejor rendimiento, que no quiere decir que vais a ganar y a triunfar siempre, pero vuestro mejor rendimiento en vuestra vida, trabajéis estos 4 pilares. Es que son fundamentales. Que nos preocupamos del cuerpo, vamos al gimnasio, nos ponemos fuertes, guapos, tersos, pero ¿y esto? ¿Y esto? Que es la parte de lo que nos distingue de todos. Y la inteligencia emocional, y ya acabo, disculpadme, la inteligencia emocional. ¿Verdad que todos sabemos que somos racionales? ¿Verdad que sí? Lo sabemos. Así nos definen a los seres humanos. Pero es que resulta que además de ser racionales, somos fundamentalmente emocionales. Y de esa parte la quitamos. Esa no la tenemos en cuenta. ¿Por qué? Porque queda feo, no queda bien. En el siglo XXI la parte racional es la que marca. Bueno, pues tenemos que reconocer que somos emocionales. Y luego seguiré. Disculpad que me voy un poquito. Somos racionales. Es que, bueno, claro, a lo que decías tú, me viene a la mano para preguntarle a Pablo, en el tatami, tú solito, Vale. lucha contra el ego. ¿Qué pasa cuando dices, estoy perdido? ¿De dónde sacas? Pues Son dos cosas distintas. Lucha con el ego y de dónde sacas la... me ha pasado en muchos deportes. Voy a contar 2 anécdotas, una en frontón y otra en jiu-jitsu. En jiu-jitsu me pasó jugando, iba a decir yo. Claro, jugando a pegarse. Estaba en el primer campeonato de España. Estábamos primero en el grupo, en la liguilla. Primer combate. Me toca contra uno de los favoritos. Yo, muy nervioso, con miedo, efectivamente. Duró 15 segundos, creo, porque no me acuerdo bien. Porque nada más empezar, tanteándonos, me pegó una patada aquí, en la mandíbula, seco. Me desperté, seco. Yo digo, madre mía, lo que he entrenado, si he durado 15 segundos, ¿qué va a pasar? Pues nada, obviamente perdido el combate. Y ¿qué pasa? Que llegué a un momento que de repente dije, bueno, si hemos llegado aquí, peor, es imposible que vaya, peor. Y me quité ahí el miedo, me quité los nervios, porque peor ya no podía ir. Me enfrenté con él por el 3er y 4.º puesto. Y dije, yo no tengo nada que perder, digo, como mucho ya me ha ganado, como mucho va a quedar igual. O sea que fui con tanta tranquilidad que le gané.
Fue tanta la tensión que conforme nos caímos me volví a caer al suelo. Sí, sí, tal cual. Qué bueno, qué bueno. Eso fue en el ámbito individual, pero a veces no depende de uno mismo, a veces depende de otro. Y ahí por eso viene a colación que me pasó en frontenis. Para mí, uno de los mejores jugadores de la historia, que es Luis Lechuga, actualmente en activo, he tenido la suerte de tenerlo como rival, y digo la gran suerte de verdad porque es una persona, aparte de como jugador, es una persona excepcional. Estábamos jugando un partido de liga, creo que estaba jugando el mejor partido de mi vida, y yo estaba que me moría ya de cansancio. Tenía con mi compañero dándolo todo, pero que, o sea, puntitos y todo, de me voy a desmayar en cualquier momento del cansancio. Íbamos 9-6 perdiendo, el partido era 10 puntos, 9-6 perdiendo, para la situación. Y me acuerdo que me cogió mi compañero, Andy se llama, me cogió del hombro y me dijo, confía, no tengo ni idea de qué vamos a hacer, pero tú confía. Confía, no te agobies con la responsabilidad, no te le eches encima, tranquilo. Esto es algo de los dos y tú solo confía. Lo mismo, te quitas el miedo de delante, ganamos 10-9. Partido ganado contra, para mí, el mejor delantero y jugador de la historia del frontenis. Con lo cual, volvemos a lo mismo. ¿Cómo lo afronto? Cuando me quito el miedo de delante. Yo tengo una anécdota golfística en uno de los campos de Escocia, de viajes con unos amigos. Bueno, vamos con unos amigos y hacer un torneo entre nosotros. Un torneo. Jugamos el primer día, tensión, mal, no sé ni cómo quedé. El segundo día iba fatal, 9 primeros hoyos, y me cabreo con una, creo que la debes conocer, me cabreo con una y digo, me retiro del torneo. Hoyo 10 par, hoyo 11 par, hoyo 12 par, par, y bogey. En mi vida había hecho un score así en 9 hoyos, nunca. Ni lo he vuelto a hacer, por cierto. Dice, ni me volverá a pasar. Simplemente dejé la competición y me dediqué a disfrutar. Ahora, de repente, ahora veremos flow, eso, claro, esto ahora lo vamos a desarrollar. Yo lo necesito. Sí. Bueno, pues, quiero decir que pasa realmente cuando te quitas las tensiones, que yo creo que son muchas de ellas inútiles, pero son tensiones del ego. ¡Ay, qué guay! Tensiones del ego. Esas tensiones del ego, cuando tú consigues no darle alimento o alimentarlo de otro modo, que te he visto en el libro, que, ¿verdad? Alimentarlo de otro modo, esto sí que me gustaría que luego lo destacaras. Cuando consigues alimentarlo de otro modo, o dejarlo con su comidita y tú hacer tú, los resultados son asegurados. Miguel, ¿cómo lo ves? Sí, es así. Efectivamente. Los egos de los chavales, los egos de los padres, de los chavales y de las familias, y de las que son las que más intoxican las relaciones entre las parejas que juegan y después en el ambiente propio de las selecciones cuando conviven. Intoxicación, has dicho intoxicación, yo eso me lo Sí. Es, sin poner nombres, nosotros, cuando llevas muchos años dentro de la federación, yo llevo ya desde el 2014 de presidente y he conocido muchos padres y muchas madres. Y hay familias que cuando las ves entrar por el frontón cambia el ambiente entero del frontón. Entonces es intoxicación dentro y fuera de la cancha. Hombre, ¿te parece poca intoxicación? Padre de hijo de 10 años, mátalo. Sí, yo... Eso se ha oído en los campos de fútbol. Yo fuera del frontenis, mi hijo juega tenis, juega además a un nivel bastante alto, y yo cuando tenía 10 años, yo he estado en una pista de tenis viendo a mi hijo y en la de atrás un niño de 8 o 10 años también, tendría la misma edad. Y voy a tener que decir las palabras literales que estaba escuchando yo, que le decía el padre al niño, tú eres un león o una maricona. Entonces, claro, cuando un niño de 8 años oye a su padre, que es su máximo referente, a mí me ha costado trabajo estar de padre e intentar tragármelas
porque ellos instintivamente te están viendo todo el rato. Aunque tú te creas que no, termina un partido y te dice, ¿por qué me has puesto esa cara? Tía, me ha mirado. Están todo el rato compitiendo, fijándose en su referente en ese momento. Y si no hay un entrenador, es el padre, la madre. Pues yo supongo que ese niño, años después, se habrá dejado el tenis, se habrá dejado la competición y si puede ser, se habrá dejado hasta el padre. Pero en cuanto pueda. Es vergonzoso el nivel de presión que se le mete a los niños y a las niñas. Claro, es que justamente, Miguel, hay una cosa que es muy importante con el entrenador. Y una de las cosas que he intentado hacer en este libro es que el libro se lo lea el entrenador, que el libro se lo lea el deportista y que el libro se lo lea el niño o el joven deportista. ¿Por y los qué? Padres. Claro, Los padres. ¿Por qué? Porque imagínate que tú como padre eres capaz de hablar el mismo idioma que habla tu hijo. Lógicamente, eso va a ayudar muchísimo. Cuando tu hijo te diga, es que no acabo de funcionar bien tal orden, tú sepas lo que te está diciendo, no supongas lo que te está diciendo. Entonces, por eso, al final del libro hay un glosario de 70, 80 términos, justamente para que cuando se está hablando con el deportista, se utilicen los mismos términos. Porque si nos movemos solo en el mundo de las emociones, cada uno siente cada emoción de una forma distinta. Hay gente que la ira no mira desde el mal sitio, sino la ira le puede sentar bien y a otro le sienta muy mal. Y no es el mismo concepto, pero si conseguimos un poco cuadrar los términos, hacer una lectura junto con el deportista de ese libro, vamos a hablar de los mismos términos y vamos a saber qué cosas están ocurriendo por su mente. Entonces, uno de los motivos de escribir este libro justamente es poder trasladar esos conceptos de abajo a arriba y de arriba a abajo. Y ese es uno de los motivos. Y luego, pues quería comentaros también que, fijaros, es decir, todo esto es un embrollo. Todo esto hay que tenerlo muy claro, porque la inteligencia emocional tenemos que reconocer, comprender y gestionar. Tenemos que enseñar a los deportistas a que sepan nombrar las emociones, que sepan reconocerlas y que sepan gestionarlas. Si no haces eso, estás perdido. ¿Cómo estás? Bien, no sirve de nada. ¿Cómo estás mal? ¿Cómo estás nervioso? No sirve de nada. Tenemos que darle mucha más profundidad al conocimiento de los temas de inteligencia emocional. El gran enemigo, el ego. El ego es que destruye, o sea, puede llegar a destruir. ¿Por qué? Simplemente voy a dar unas pinceladas. En el libro está descrito. Si yo tengo un ego muy grande, ¿sabéis lo que me va a ocurrir? Que no voy a escuchar. ¿Cómo voy a aprender si no tengo la humildad de escuchar al entrenador? ¿Cómo voy a aprender si no tengo la humildad de reconocer los errores que se pueden cometer haciendo deporte? ¿Cómo voy a aprender si me dedico a tirarle la culpa a mi padre, al público, a la raqueta, a la pelota, al campo? Lógicamente tenemos un problema. Entonces, una de las cosas, por ejemplo, que comentan mucho de Carlitos Alcaraz, me lo comentó el otro día en la presentación que hicimos en Villena, el entrenador de Carlos Alcaraz decía, es que, Javier, ¿sabes por qué cogimos a Carlos Alcaraz aquí en Villena? Porque dice, por tal cual entró, tenía unas capacidades bárbaras ya, porque ya se veía siendo jovencito, dice, pero era de una humildad, era algo que se habría a aprenderlo todo. Entonces tenemos que enseñar a nuestros deportistas a tener la humildad del aprendizaje. Pero ojo, vuelvo a repetir, en el deporte y en la vida tenemos que enseñar a nuestros hijos, a nosotros mismos, a decir, coño, nos abrimos, aprendemos, luego lo hacemos o no. Luego ya viene nuestra elección, que esa es otra guerra. Pero de momento vamos a aprender. Entonces, para mí, esa es una parte fundamental.
el bajar el nivel del ego nos va a permitir ser mucho mejores deportistas. Porque nos va a permitir reconocer dentro de los pilares de la inteligencia emocional el autorreconocimiento, la autoestima, la autorregulación, la empatía, etcétera, etcétera. Ahí entran todos esos conceptos. Pero necesitamos rebajar el ego. Saber que con un poquito menos de ego podemos vivir muy bien, pero además aprender mucho. Eso es muy importante. Hay un... Claro, yo citar autores, Dios mío, pues me viene justo por acordarme de dónde vivo, es la edad. Pero había un tío que decía que el peor pecado de todos los 7 pecados capitales, dice, el peor pecado debe ser la soberbia, porque te impide aprender. Con lo cual vas a seguir en tus errores, en los 7 errores de los 7 pecados, continuamente. Y el trabajo sobre el ego en inteligencia emocional es absolutamente fundamental, es radical. Pero para el deporte y para la vida, ¿eh? Para todo. Es que le falta a eso para me he todo. puesto yo aquí, lo del eclecticismo de tu libro. Y eso nos lo puede comentar Miguel, para la dirección de equipos. Él tiene 20 técnicos en su federación que tiene que coordinar. Si él se le sube el ego, mata a todos sus colaboradores. Yo lo he trabajado en la empresa. En la empresa yo necesito... O sea, yo tenía que estar en forma no humilde, porque era verdad. Es decir, desgraciadamente en mi caso era una desgracia. Mi gente sabía más que yo. Entonces, claro, me enseñaban muchísimo y entonces era fenomenal. Y cuando tú dejas que la gente haga sus cosas, las hace fenomenal. Las hace fenomenal, sí. Así es. Deporte, vida, empresa. Saber manejar el entorno tuyo. Claro, si queremos nos centramos en deporte, pero bueno, es que para todo. Si quieres manejar el entorno tuyo, es decir, realmente ser capaz de dominar tu vida, necesitas la humildad. La humildad abre automáticamente los pámpanos. Abre los oídos. En ese momento, de repente, te pones en escucha y dices, joder, yo le iba a interrumpir a este, ¿sabes? Y te enseña. Incluso hay un maravilloso libro que se llama Aprender a escuchar, de un tal Javier Rivas, que os lo recomiendo también. Aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid. Perdona, es que me lo has puesto a huevo. pasas la nota por debajo y lo nombro yo. ¿Lo nombro yo? No, ya está, Vale. ya está. Bueno, la humildad, el aprender o la posibilidad de aprender, de descubrir nuevos universos en el otro, solamente con la escucha. Ya no quiero hablar de cuando es el coach o el entrenador el que te está hablando. Yo tengo la gozada de tener un profesor muy chulo, muy pesado, pero y además que te pica. Entonces te entrena el ego, porque dices, es que si le respondo, estoy dejando de aprovechar la pasta que estoy invirtiendo aquí, así que me tengo que callar. Pues gracias a eso de la pasta, resulta que las clases tienen más sentido y de verdad que sacamos esa horita de entrenamiento, le sacamos todo el partido que podemos, el pobre está chupado de lo que... Pero es cierto, mira, mi colega Carlos, participamos del mismo profesor a la misma hora, los mismos miércoles. Y calladitos. Está muy bien, Carlos. Nos enseña a que realmente ese hombre sabe de golf, no nosotros. Pero nosotros vamos aprendiendo. Hay un momento en que podemos aprender. Pero hay otra cosa que no se nos ocurre, y es ir por la cancha, y eso ocurre mucho en todos los deportes, aquel que sabe más que tú. Que no le has pedido, tienes tu entrenador, tienes tal, y te llega y te dice, no, es que debes subir el paro por aquí, porque es que... El cuñado. El cuñado. Hay que intentar no ser cuñado en el deporte nunca, bueno, ni en la vida, si es posible. ¿Qué le vas a enseñar tú al otro que no tienes ni idea, ni de técnica, ni tal, ni de cómo juega? Esa es otra. Eso, los señores que están preparados son los que tienen que enseñar. Eso también es humildad. Aprender a no tener que contarle al otro tu vida deportiva. Bueno, pues
Seguimos. ¿Lo veis? Bueno, ahora me gustaría en esta fase escuchar a los otros deportistas, porque yo supongo que aquí de los, no sé, habrá un 95, o 99% de deportistas, porque todos practicamos o hemos practicado o estamos a punto de ir al gimnasio por fin. Apuntaros, aunque sea. Y si no, hacedlo tú, o hagámoslo. Hago una pregunta al público. ¿Cómo te ves tú ante Carlos? ¿Cómo te ves tú ante tu técnica? Ante el aprendizaje de la técnica, más que ante la técnica, que sea me la conozco. Eres muy pesado. ¿Cómo que ver? ¿Cómo te ves tú ante el aprendizaje de la técnica? Con mucho camino. Quiero decir, antes él ha dicho una cosa muy importante, y es, cuando te pongas a hacer algo, quítate el miedo. O sea, yo hasta los 25 años hacía karate de competición. Después me metí unos años, me reía del golf. Esa maricona del palito y la bolita o sea, eso está raro que lleva y tal. Y en la empresa de seguros donde yo trabajaba, pues los directivos iban, he comprado un pate. Y yo te va. Bueno, llega un momento, afortunadamente cumplo años y me empiezan a echar eso. Y es cierto, es una actividad en la que te buscas enfrentarte a ti mismo. Y lo que te ocurrió a ti en Escocia, a mí me ha ocurrido en competiciones donde ya dices, a la porra todo, porra todo, y tiremos para adelante. Claro. ¿Qué es lo que busco siento tu pregunta, ¿qué es lo que busco? La técnica, mentalmente lo que tengo que hacer es poderla trasladar, y ese aprendizaje continuo es el que tenemos que luchar. Javier te quiere contestar. A eso es a lo que vamos, que se llama flow. Flow. Sí. ¿Qué es el flow? Que trato de describirlo en el libro, intento que más o menos quede claro. El flow es la aplicación del conocimiento, tanto tácito como explícito, ¿vale?, puesto en acción. Es la puesta en acción de todo ese conocimiento que has acumulado, técnico, estratégico, físico y no sé qué, es ponerlo en funcionamiento. Y cuando tú lo pones en funcionamiento, entras en flow. Normalmente en frontón, que lo de aquí casi todos, muchos hemos jugado a frontón, lo conocemos, es ese momento donde la raqueta va sola. Ese momento donde el golpe de golf sale solo. Ese momento donde la pala del pádel o del ping-pong o de lo que sea, o que en la carrera desconectas. O tú sabes lo de pescar. Es decir, es ese momento donde casi digamos tú eres uno con todo lo que te rodea. Pues ese momento, de vez en cuando, vas al entrenamiento, al trabajo, al esfuerzo, al no sé qué, se consigue alguna vez. ¿Qué es lo que yo trato de buscar en este libro? Que comprendamos qué factores influyen en el flow para que en vez de que te pase una vez cada 3 meses, te pase 6 veces cada mes. Y para eso hay que entender todo el proceso. Y hacerlo a voluntad. Hacerlo a voluntad. Generártelo del claro, flow. Que es lo sí, difícil. Se puede. Al final siempre hay muchas cosas y muchos factores, pues es muy difícil, nuestra mente, pues coño, se distrae y se da. Pero imaginad que fuéramos capaces de entrar en flow haciendo nuestro deporte, o dirigiendo a nuestra gente, o con mucha más frecuencia de lo que hacemos, triunfaríamos. Yo en ventas lo digo, si tú entras en flow en ventas, puedes pasar de vender 1 de cada 10 y eres muy bueno, pasas a vender 7 de cada 10. Pero tienes que entrar en flow. Tienes que entrar en ese momento donde el ego lo paremos, porque la reacción de pánico la apartemos, y donde no tengamos la parálisis por el análisis. Es decir, pues es que es muy divertido. Resulta que nos entrenamos para algo, practicamos, tiramos el golpe 30 veces, ¿vale? Y luego llegamos al campo
Decimos, yo ahora voy a hacer este golpe. Y de repente, cuando vas a hacer así, empiezas a pensar, no, en vez de pegarle aquí, voy a hacer así, entonces voy a corregir en el último momento porque resulta que no me va. ¿A dónde se va la parte importante que es el cerebelo, que también se describe nuestro? Ese que está entrenando para reaccionar inmediatamente. O sea, nosotros estamos entrenando para reaccionar inmediatamente al cerebelo y de repente, para que evite todo, y resulta que cuando vamos a hacer el golpe nos ponemos a pensar. Y el cerebelo, que había recibido una orden de ejecutar un golpe, se la paramos. Nos viene un destrozo brutal, pero brutal. Entonces, ¿qué pasa? Tened en cuenta una cosa, es, en el cerebro, tenemos una parte gritona, que es la amígdala, que lo que hace es, cuando ve cualquier situación que te pueda poner en peligro o en tensión, se pone a gritar. ¿Y qué hace cuando se pone a gritar? Que te desconecta todo. Y simplemente pues le da paso a la acción inmediata sin más racionalización. Y luego tenemos la parte racional, que hemos comentado que lo que nos hace es no ser rápidos, porque la parte racional es mucho más lenta que la amígdala. ¿Vale? Entonces, claro, tenemos ahí una diferencia de tiempo. ¿Quién tiene que trabajar entre la amígdala y la parte racional? El cerebelo. Porque resulta además que en el cerebelo está el 80% de las neuronas. Y cuando hacemos un golpe repetitivo estamos entrenando al cerebelo. Lo que no podemos hacer en competición es ponernos a pensar. ¿Es verdad o no? Sí. Simplemente es la confianza de decir, he entrenado mi cerebelo. Hay un árbitro que es capaz de mandar la sangre en cierta forma, o las señales nerviosas, o bien a la amígdala y permitirle gritar, o bien a la parte racional, o bien al cerebelo. Vamos a entrenar justamente para que el árbitro, ¿vale?, mande las señales al cerebelo y le dejamos actuar. Pero claro, eso es un problema también de autoconfianza. Si tenemos una buena gestión emocional, sabremos lo que sentimos, sabremos lo que hemos entrenado, reconoceremos lo que podemos hacer y lo único que tenemos que hacer es ejecutarlo. Lo que no puedes ponerte es ni a aprender en competición, ni a tener miedo en competición, ni a nada. Has entrenado para algo, pues deja que tu cerebelo funcione. Todo esto está explicado en el libro, de forma, intento, bastante sencilla para que lo podamos leer bien. Pero en nuestra vida y en nuestras acciones, es decir, ¿de dónde nos viene la intuición? Del entrenamiento de diversas circunstancias a lo largo de la vida. ¿Cuántas veces por la parte racional paramos la intuición y nos equivocamos? Yo 1000 millones de veces. 1000 millones de veces. Por tanto, si para la vida entrenamos nuestro cerebelo, que es donde, repito, donde está el mayor número de neuronas, entrenémoslo y entonces nos va a permitir ser mucho más ágiles en las gestiones de todo lo que hagamos, incluido el deporte. Ay, esto me trae... Porque hay quien entrena mucho el cerebelo y luego no lo usa. El cerebelo. Y luego no lo usa. Porque para... Esto lo estábamos trabajando el otro día tú y yo. Claro, está muy bien. Vale, yo doy la orden, la bola tiene que ir por ahí, tal y cual. Entreno el cerebelo, adelante cerebelo. Y te pones a la bola en golf, como sabéis, es una cosa parada. Está ahí quieta, ¿sabes? Y empiezas. No, porque en realidad debería subir el brazo por ahí. Coño, deja al cerebelo jugar. Una vez te pones a la bola, una vez recibes una bola en tenis, tú vas a pensar ahora brazo para atrás porque no te da tiempo. Te ha pasado la bola 3 veces ya. Dejar de pensar en los momentos donde no hay que pensar. Y pensar en los momentos en los que hay que pensar. Y luego pensar con conocimiento, que es lo importante. Es decir, por ejemplo... Pensar con conocimiento. Claro, pensar con conocimiento. Eso es más complicado. Es decir, pensar con conocimiento es... Veamos un ejemplo. El otro día voy en una pista, entra un jugador mío, Javier, estoy nervioso. Claro, si él define estar nervioso como algo malo, ya lo hemos fastidiado. Pero cuando tú tienes un jugador que entra en la pista, lo que tiene que estar es activado. Y esa activación muchas veces se confunde con el nervio. Pero tú necesitas un jugador activado en la pista. Tú necesitas que el jugador
tenga una cierta tensión para poder correr a las bolas, porque si no está nervioso, le tiran una bola y ¿qué hace? Y no es exactamente lo que queremos como entrenadores. Entonces, es importante que ese chaval reconozca lo que significa estar nervioso y lo acepte y lo acepte, no que lo asuma, que lo acepte. Entonces, ese es nuestro trabajo como entrenadores. Tenemos que entrenar a nuestra gente para que hay determinadas cosas que son normales. Yo creo que y tenéis buenas. una labor filológica, los entrenadores, y es utilizar el lenguaje adecuado. Claro, para eso se tiene que leer el Utilizar libro. el lenguaje adecuado. Justamente para eso hay que Y el leerse el tono, y libro. el tono, naturalmente, pero yo creo que no es lo mismo estar nervioso que estar en la tensión adecuada del juego. Y a lo mejor confundes al entrenado, a los chavales, en vuestros casos, bueno, en los casos de todos, confundes al entrenado diciéndole que tendría que estar nervioso. Claro, no me imagino un equipo de 8 tíos yo qué sé, en cualquiera de los deportes de equipo. 8 tíos todos nerviosos. Bueno, pues el Rayo Montarla de Vallecano Dios. el otro día que no Claro, jugó nada. se puede montar la Claro, de Dios. El Rayo Vallecano el El otro Rayo día. Vallecano estaba Exacto, bloqueado. que No lo perdió vi, siendo no lo vi. mejor equipo, pues porque se pusieron nerviosos y entre todos alteraron. Guirigay. Márquez dice, dice, antes de salir, vamos al final de la moto y tal, van muy monitorizados, voy a 190 pulsaciones. Sí. Y no han arrancado. Claro. No han arrancado. Pero no puede manejar eso si no va a 190 pulsaciones. Claro, pero, Es que si a 80 no Claro. puede, a 80 pulsaciones tú no puedes manejar el cacharro. La salida. Pero ya lo tienen dentro. Claro. Yo creo que todos podemos llegar a eso. Por ejemplo, conduciendo, nadie va pensando en embragar, meter quinta, tal, para mientras estás hablando con alguien. No, y cuando te metes un filete en la boca vas mirando la punta del filete a ver si te entra en la boca. ¿Sabes Sí. dónde están las cosas? ¿Sabes manejar el coche con... Imaginaos el ejemplo Pero es porque buenísimo. tienes El dentro. ejemplo es buenísimo. Imagínate manejar el coche diciendo, bueno, pues ahora le voy a dar al contacto y entonces cuando le dé al contacto el circuito eléctrico va a emitir una señal que va a mandar al motor de distribución para que ponga en marcha los cilindros y entonces yo tengo que acelerar y entonces eso provocará la inclusión de... ¿No arrancas? No arrancas. Y claro, ese es el tema. Entonces, Papaya, esa como ya. conducción, es decir, es similar lo que estoy hablando a esa conducción automática que tenemos. Tú entras en el coche, puedes hacer otra cosa, estás perfectamente, y si cualquier cosa te vas a dar cuenta, pero puedes estar, hombre, pues mirando un poco a todo, no puedes cerrar los ojos, pues tienes que estar mirándolo un poco todo, ¿vale? Y sabes que si viene uno, para, cruzas, aceleras, no sé qué, frenas, tal, pues. Y eso es un estado de flow. Si hemos sido capaces de hacerlo conduciendo, tenemos que ser capaces de hacerlo en el deporte y en la vida. Es decir, en el deporte para mí el objetivo es alcanzar el estado de flow. Hay que entender muy bien lo que es, pero alcanzarlo. Y lo que comentábamos antes, hay unas armas mentales, que las armas mentales tenemos que utilizar la visualización. Pero la visualización no es, me voy a imaginar que. No, la visualización viene desde una tradición milenaria, donde te enseñaban a ver las cosas. En el libro trato de describir cómo se hace una verdadera visualización para que de verdad tenga efecto. Porque, hablábamos esta mañana César y yo, es decir, cuando tú piensas en conducir, se mueven las mismas neuronas en el cerebro, se activan las mismas neuronas en el cerebro y en las mismas posiciones que si estuvieras conduciendo. Es que eso es fundamental, eso es neurociencia pura. Cuando tú estás pensando algo, tu cerebro está activando las mismas neuronas. Imaginad en un entrenamiento de golf o de lo que sea, que seamos capaces de visualizar bien. Y hay unos pasos. Sí. Cuando tú visualizas bien, estás entrenando tu cerebro. Las mismas neuronas, con lo cual ya estás cogiendo situaciones de la vida real. Pero tiene que ser algo muy real. Y luego, ¿cuándo se aplica eso?
tenemos los anclajes. Pero desde la cama se pueden hacer Desde la cama, puedes claro, estar jugando al golf bueno, desde la si cama. tú entrenas una hora en la Muy pista interesante. y luego te vas 20 Sí, minutos a la cama, el resultado de los 20 minutos es tan bueno o mejor que el de la hora. No Sí, puedes sí, quitar la hora porque tienes que unir las neuronas Claro. al movimiento corporal. Pero esos 20 minutos, tumbar en la cama antes de dormirte, o tumbar en un sofá, o sentar en una silla, es una maravilla, es mano de santo. Sí. Yo no tengo una pinta de deportista, no soy deportista, pero yo fui campeón de España porque aprendí a visualizar. Estoy convencido de eso. Y eso me permitía adelantar más que otros. Entonces la visualización en cualquier deporte es fundamental. Y lógicamente también a todo esto siempre es fundamental la respiración. Hagamos caso a los Ay, sí. ancestros, a todos los de allí de Asia y todo eso, y aprendamos a respirar. Es fundamental. Y al final, la paradoja de la victoria, que veréis que es olvídate del resultado, como bien ha dicho él. Céntrate 100% en el proceso y la victoria llegará segura. ¿Vas a ganar? No. Si tienes una buena inteligencia emocional, O sí. vas a alcanzar tu mejor rendimiento. Y ese es el mejor resultado que podemos obtener. Pero tenemos que tener la capacidad de análisis, de saber que eso es lo mejor. Yo con 60 años no puedo ponerme a correr los 100 metros en 10 segundos. 60 y pico. Pero a lo mejor mi mejor rendimiento está en 3/4 de hora los 100 metros. En 3/4 de hora. Yendo rápido. Pero igual llego hasta ahí. Pues eso es el éxito. Y en la vida 3/4 de lo mismo. Hagamos lo que tenemos que hacer y el resultado llegará. Que a fin de cuentas es el resumen del libro. Hagamos lo que tenemos que hacer, entrenemos como tenemos que entrenar y tengamos en cuenta todos los factores. No solo el gimnasio pesas. Y hasta aquí puedo leer yo, César. La verdadera victoria, dice un tal Javier Rivas, Sí. la verdadera victoria no es el triunfo que acumula polvo en una vitrina, sino la capacidad de mirar a la cara a tu guardaespaldas mental. Esto ya lo desarrollaremos. Darle las gracias por sus servicios y decirle que hoy vas a dejar que tu talento hable por sí mismo. La victoria no está en el hándicap. El hándicap es o en la cantidad de sets que le metes al otro. No, la victoria está en el vestuario. Es decir, joder, ¿cómo he jugado hoy? Bueno, me han dado por todos lados, pero ¿cómo he jugado hoy? O qué a gusto he hecho este movimiento, que eso son victorias. Son victorias que sí que tenemos que anotar. Hay que anotarlas. Porque si no nos anotamos las victorias, creeremos que estamos derrotados antes de salir a la pista. Sí, hay victorias continuas. A poco que te metes en una cancha de lo que sea, tienes victorias. Anótatelas, hombre, no te des Hay a que ti darse algún mismo. gustazo, no todo va a ser sufrimiento, no Claro. todo van a ser puñaladas. Oye, ha hablado Carlos, pero yo no sé de los demás. Casi no los conozco. Luis. Yo. Ah, tú, perdona. Ah, Yo. A ver, Meich. mi padre ha sido mi entrenador. Ojo, cuidado. Joder, cuidado. Perdón, cuidado. perdón. Eso Son de palabras yo quiero mayores. rescatar una escena que, o sea, me la llevaré toda la vida. Que fue, yo tenía, no sé si 12 o 13 años y era en Frontón. La liga femenina echaba aguas, no sé cómo estará ahora la cosa, pero... Ah, está muy muy bien. bien. Mucho mejor, sí. Está muy mucho bien. mejor, sí, Pues- sí. Está para que Me vuelvas. alegro. Sí, sí. La verdad. Sí. Pues yo me acuerdo de En la estar senior, ¿eh? después del colegio, o sea, que ya nos levantábamos pronto para ir al cole y después de toda la tarde, por la noche, nos llevaba a entrenar. Y ahí a un polideportivo, entonces se ponía en medio de la pista, yo me acuerdo que de repente estaba ahí, nos ponía a correr alrededor, corríamos, carrera, parada, flexiones, arriba y con el pito en la boca, ¿no? Entonces de repente empezó a llover, y empezó a llover, y era una cría, y mi padre no paraba, y venga el pito, y carrera, pito, y yo, pero bueno, y no para, de repente mi padre se pone la capucha, y se convierte en un ser en medio de la pista, con la capucha puesta, y el pito,
no paró en ningún momento. Y yo, con 12 o 13 años, dejándome el hígado, ¿vale? Y lloviendo encima de mí, y yo diciendo, es que esto es la libertad. Digo, es la primera vez que me está cayendo algo de la naturaleza encima y es que da igual, hay que seguir. Sí, y era, hay que seguir. era increíble estar ahí viviendo eso en ese momento, o sea, era muy fuerte. Una experiencia muy bonita. Ay, qué bonito es que tus hijos te cuenten cosas. Qué bonito, Bueno, pues César, vamos a ir acabando porque estos Si señores las tienen cosas cosas buenas, que yo no hacer, quiero sí. saber las malas. Sí. Porque este señor se tendrá que ir a dormir. Sí. Pero, bueno, es, Sí, una, no, es una hora más que prudencial. Llevamos, no llega a una hora. Vale, suficiente. Como unos Sí. 50 Presentar el libro, minutos. yo venía a hablar de mi libro. Bueno, damos por conocido la base en la que se ha sentado Javier para desarrollar todo esto. El libro es un libro que sirve para cualquier deporte. Javier, has hecho una cosa ecléctica. Ecléctica. Es decir, tú lo aplicas a lo que sea, levantamiento de pesas con el meñique. Pues sirve para eso. Hemos repasado la posición mental de uno y las gracias necesarias para poder desarrollar la humildad, la inteligencia emocional. Y bueno, ahora lo que queda es leerlo. Yo ya lo que he dicho un poco al principio, se subraya casi todo, pero vale la pena ir por partes, ir de delante hacia atrás, porque en cada momento vuelves sobre ti para decir, ¿y yo cómo lo hago? Y si hay dudas, llamáis a Javier, que le encanta hablar del tema. Tened en cuenta que una de las cosas que me gustan a mí es hablar de estos temas, con Y lo cual, tenemos- cualquier llamada, un correo electrónico, Javi, ¿cuándo tienes un rato? Comas, os recuerdo que estoy jubilado. Sí. Entonces es una de mis grandes Tiene ventajas. tiempo. Entre otras cosas me jubilé para esto, Sí. o sea, para poder hablar y ver estos temas. Por tanto, cualquier cosa que podáis necesitar, por supuesto, estoy a vuestra disposición. Yo tengo una pregunta para sí, sí. tres de los que sois en el tablao. De hablado. Sí, no sé, para el moderador no tengo ninguna, me gusta tu camisa, no sé. Oye, Pero eso sí, soy malísimo para los nombres. Tenemos a Miguel, Miguel, sí. tenemos a Pablo. Pablo, te había puesto Javi. Y Javier. y Javi, Vale, que le había puesto. Empiezo por Miguel. Simplemente, esto ya es a nivel, ya que os tengo aquí, pues aprovecho que estoy en mi casa. Entonces, tú, por ejemplo, tratas con mucha gente y manejas a mucha gente de muchos tipos diferentes, familias, niños, tal. Un sector ahí muy variopinto. Hay cierta similitud, desde luego con una gran distancia. ¿Cómo consigues o cómo manejas el controlar el ego, tu propia percepción de ti mismo, cuando uno te dice blanco, el otro te dice 22, el otro te dice negro y el otro te dice yo mañana? ¿Cómo gestionas todo eso a nivel emocional, a nivel desde tu punto de vista? Pues hay una clave que le ha dicho Javier antes, que el presidente no tiene que ser el que sepa de todo y el mejor. Al revés, yo estoy rodeado de, creo que el mejor equipo que podía haber tenido aquí dentro de la gestión de la propia federación, y tenemos muy claras las posiciones de cada uno. Yo tengo a un hombre que se llama Pepe Martí, que me resuelve todos los problemas, tengo a uno que se llama Enrique Martí, que me controla económicamente la federación, tengo a uno que me controla las competiciones. Entonces, hay pocos egos que tratar. Al final, mi objetivo es que todos estén a gusto, que formar equipo, que ese equipo esté unido y poco más. Entonces, cuando hay que tratar con este tipo de gente, sin nosotros hablarlo antes ya tenemos la misma opinión realizada. Y no soy yo el que me enfrento a ellos, sino son distintas personas las que ponen ese parapeto para que a mí no me ataquen continuamente. Volvemos a trabajar. La clave es el equipo. Trabajar en equipo. Sí. Trabajo de equipo. Te leo un poco, Javi, cuando me dijiste el otro día más o menos lo mismo. Vale, ahora, segunda pregunta, voy para ti. Tú eres cocinero. También, sí. Sí. Bueno, claro. bueno. Debería serlo, ¿eh? No es que yo lo veo y lo hace muy bien, ¿eh? Hombre. Sí. El tema es que, bueno, no se sabe, pero yo he estado en la hostelería de nivel muy alto de 20 Vale. años. Pero de cocinero no, eso estáis peor que nosotros, yo soy camarero, Bueno, ¿vale? Y yo no podré ser caminos- camarero.
¿Cómo? No podría ser camarero, me refiero, me Yo no podía parece. ser cocinero. Es lo bueno. Y lo que has comentado sobre el tema Claro, del flow, montar un restaurante. creo que tanto tú como yo lo podemos entender muy bien en un servicio. Nosotros estamos totalmente, nos metemos en lo que sabemos que tenemos que hacer y no hay dudas. Efectivamente. Incluso cuando estás como gestionando ese servicio, no hay dudas. Tú sabes lo que tienes que hacer A, B, C. Eso se podría extrapolar también al día a día y al deporte, realmente. Ese mismo flow, realmente. Lo que, para entrar en ese flow, para mí personalmente, lo consigues mediante... Voy a hacer un pequeño matiz en cuanto al alimento de ese ego. Es no hacer lo que te invada, pero sí alimentarlo de forma positiva, quiero decir. Cuando estás en una competición, estás jugando un punto y te han tirado un mate, vas corriendo y no has llegado. No es lo mismo decir, he fallado, qué malo soy, no he llegado, a decir, casi llego. A la próxima lo consigo. El fallo es el mismo, no he llegado. Pero no es lo mismo saber o creer que puedes llegar a alcanzarlo, de venga, voy a seguir intentándolo, a decir, no he llegado, ya no, a derrotarte. No es lo mismo, es decir, cuando alimentas que tú te crees capaz o que tus capacidades, si las sigues entrenando, las puedes desarrollar para llegar, eso, ahí estás en tu flow. Ahí estás en tu flow. Esa es la diferencia, el positivismo. Fijaos que no hemos dicho anular el ego, hemos dicho saber utilizarlo. Y dentro de los pilares de la inteligencia emocional, ¿vale?, está el autoconocimiento. Entonces, si tú sabes que puedes llegar, por circunstancias no has llegado, pero sabes que puedes llegar, lógicamente no puedes decir, no, yo soy muy humilde, yo no llego. Claro, eso no tiene ningún sentido. Es decir, por eso mismo, uno de los pilares está en la inteligencia emocional, en saber reconocer tus propios valores, que no es nada más que aceptarlos y de, oye, pues mira, he aprendido esto, esto y esto. Y en el equipo, simplemente un comentario es tan importante con el deportista, como con la empresa, como lo que sea, tener claros los objetivos. Yo os voy a poner un ejemplo. Es decir, yo antes venía a entrenar a alguien conmigo y yo quería que fuera campeón del mundo. Y he destrozado jugadores por exceso de exigencia, porque su deseo no era ser campeón del mundo. Me costó darme cuenta, pero cuando me di cuenta, yo ahora cada vez que empiezo una temporada le pregunto a cada jugador, igual que lo he hecho en la empresa, ¿tú qué quieres ser? Pues mira, yo quiero ser campeón de mi finca. Perfecto, pues te voy a entrenar para que seas campeón de tu finca. Yo quiero ser campeón de España, que también los tengo. Perfecto. Yo quiero estar en la selección nacional. Digo, no hay ningún problema porque hablo con Miguel. Que tiene influencias. Me refiero, es decir, y entonces en base a eso, claro, cuando tú entrenas a uno para ser campeón del mundo, le exiges unas cosas y se lo recuerdas permanentemente, pues me imagino que en los equipos es lo mismo. Sí. Señores, ¿qué queremos hacer la de la federación? Esto, esto y esto. Tú estás dispuesto, ¿tú qué puedes aportar? Y una vez se ofrecen, trabajas. Es decir, tienes que poner el objetivo, ofrecerlo a la gente decir en qué está contigo, y a partir de ahí es que no te vas a llevar ninguna decepción con nadie, a poco comprometidos que sean, no te vas a llevar, porque cada uno te habrá dicho lo que quiere y puede hacer. Y entonces ya no hay decepción y entramos en el flow. Yo creo que ahí está la diferencia, ¿no?, entre líder y jefe. Claro, es que esto nos llevaría a otra charla. Esto nos llevaría a otra charla, sí, vamos. Vale. Muy bien. Al final tengo una pregunta para ti también. Vale, Javi. Nos hablas de 4 pilares dentro del pilar, que es el tema de el conocimiento personal que uno tiene y demás. Sí. Pero para ti, ¿cuál sería la puerta de acceso de esos 4? ¿Cuál sería el más importante a coger en un primer momento para luego ya poder trabajar? Lo primero es, para mí, el autoconocimiento. Es decir, cualquier persona en la vida nos pasa muchas veces. ¿Cuántas veces no estamos bien o el estómago no nos va bien y tal? Sabemos que hay algo que no nos funciona, lo primero hay que conocerse. O sea, saber qué es lo que me pasa y preguntárselo. Lo que pasa es que muchas veces nos engañamos. Pero bueno, lo primero como para es que me podría ir.
el autoconocimiento, hacer una revisión, y hay muchos métodos y muchos manuales y muchas formas que nos permiten darnos una vuelta a nosotros mismos. Es vital, ya que somos seres humanos racionales y emocionales, pues aprendamos de nuestra máquina, preguntémonos un poquito qué somos, quiénes somos, qué queremos, dónde vamos, etcétera, etcétera. Es una cuestión de mínima responsabilidad sobre uno. Claro, claro. Es la mínima responsabilidad, es saber por qué haces las cosas. ¿Para qué? También. Pero aquí sí, el por qué va primero. Yo El estoy por más en qué. el para qué. Porque El el por qué es es un analítico, poco corregible. El por qué es Sí, analítico. sí, vamos a Quiero tener decir una que explicación de por qué está haciendo algo, sí. Pero el para qué es lo que te mueve. Quitándonos esa discusión. Bueno, no nos- quiero discutir. No, siempre estamos igual. Yo no. sí. Esto es el flow entre Javier y yo. Pero Las comidas pueden ser, pues, quería subrayar lo de la responsabilidad. La única responsabilidad que tenemos con nosotros mismos es conocernos, la única. Y luego viene todo lo demás. Pues el autoconocimiento. Sí. Estamos hablando del deporte, creo, ¿no? Sí. Evidentemente tiene una relación. Os hemos engañado, ya no hablamos de deporte. Uy, como siga esto ya verás. Establecido y es obvia, quiero decir, con la vida propia y sobre el trabajo, o sea, que todo tiene unas conexiones. Los que conocemos hemos vivido el ámbito este del deporte, los distintos deportes que hemos practicado y tal. Sí. Evidentemente hay una diferenciación. Yo diría que el deporte es una ecuación que sabemos o podemos... tiene que haber un final, un resultado, pero hay muchos parámetros que pueden intervenir ahí, como puede ser la escuela, dijéramos, de pequeños, como estaba comentando aquí Sí. Miguel. Miguel. Sí, de frontón y tal. Pues tiene que haber esa deporte base, por decir así. Luego hay todo lo contrario, que bueno, parte dijéramos más alta, que es los centros de alta tecnificación de deporte. Yo conozco en el tema del judo, por lo que yo soy. Tener la suerte de tener 3 séptimos danes aquí en Valencia, que entre ellos el seleccionador nacional de judo, actualmente Salvador Gómez, que lo conocerás seguramente. Y claro, yo recientemente estuve en este centro de alto rendimiento y nada que ver con lo que conocí en su momento, que dijéramos que hemos estado viviendo. Nuestra vivencia vital ha sido háztelo tú mismo. No teníamos estos entrenadores, no había esta tecnología a nuestra disposición, no teníamos todas estas armas útiles, herramientas que nos pudieran permitir, dijéramos, mejorar. Muchas cosas, la visualización de un entrenamiento, evidentemente, lo que yo conozco del atletismo, concretamente en lo que son la parte, digamos, de saltos, más que en la propia carrera. La carrera es más estrategia, dependiendo que sea de una, dijéramos, distancia corta, en la que la visualización sí es importante, pero es muy de nervio, por decirlo así, de una carrera de más larga distancia. Evidentemente ahí es estrategia y entran otras situaciones. Pero en los saltos sí se hace una visualización. Cuando uno va a hacer un salto de altura, está viendo los pasos, concretamente te da 7 para saltar, o ese salto de vallas que tiene que ser 4 entre valla y valla, o eso si son de 400 vallas, tiene que ser tantos, 13, 14, la diferencia que te hará que uno obtenga un resultado u otro. Exacto. No quiero extenderme porque soy conocedor de todo esto, he tenido buenos entrenadores que han sabido transmitir también un buen feedback hacia algunos, por decir, hacia sus propios alumnos, lo cual es muy halagador de decir, mira, pues este entrenador sí ha sabido hacerlo. Otros que han dicho, no terminas de conocer. No conozco el tema del golf, sé que tiene una sensibilidad, por decir así, muy especial. No les des cuerda, no les des cuerda a los del ahí soy golf. neófito en esto, sí que es verdad, pero sí conozco el tema del arte marcial, eso del atletismo. De frontón, por ejemplo, conozco a Ricardo Agulló, que ha escrito libros también sobre la pilota valenciana. Y bueno, sería pues ahí a profundizar, dijéramos, en este deporte. Súper interesante, lo conozco de hace más de 40 años, donde yo trabajaba en banca y ahí era el frontenis, el deporte, no había otra cosa. Entonces, atletismo de pista de ceniza, que todavía no la tartan ahora, exacto, y frontón, que ahí eran unos cracks, ahí eran los actuales. Si hacíamos judo con alpargatas. Bueno, me ha gustado mucho la charla, de verdad. He visto, bueno, todo el tema de inteligencia, o sea, la emocional, evidentemente todo eso se trabaja. Máxime cuando hoy en día estamos viendo que hay muchos problemas con atletas de élite, la Bale esta que ha tenido esos problemas mentales, la gente no quiere exteriorizar, que también la parte psicológica hay que trabajarla, es muy importante. Debieran de haber más este tipo de profesionales detrás de esto para
para que no sucedieran esas exigencias que a veces hacen que al atleta se le pidan cosas imposibles, ¿no? O sea, con respecto al campeón de Jiu-Jitsu que tenemos aquí, sí, conozco muy bien lo que es estar en el tatami, sé que es saludar, sensei, sé lo que es estar en segundos, estar en el suelo. Seco. Conozco todas las diferencias, por decir así, entre el éxito y el no éxito, por decir así, todo lo que te exigen. Con respecto a lo de, una anécdota que me acuerdo, perdona que me esté extendiendo, pero una anécdota que sí que recuerdo en el tema de del hooliganismo, dijéramos, en el deporte, lo comentábamos antes con estos padres que quieren o exigen lo que ellos no han conseguido, pues quieren extrapolarlo en sus hijos. Una cosa que si no lo has conseguido no puedes pedir peras al horno. Ahí no, hasta si el chiquillo te sale bien, bien. Yo he estado en el Campeonato de Europa viendo aquí en Luis Puig, de aquí de Valencia, que ahí es un ambiente que no es un campo de fútbol, donde tú puedes decir al árbitro lo que se te ocurra y bueno, aquí la gente es muy variopinta y puede ser más descerebrados o más... Pero ahí se ha visto decir, Campeonato de Europa, tú queriendo defender prácticamente a tu dijéramos, atleta de español, decir al otro, pues pégale un codazo, como está en una pista de cubierta, pégale un codazo al irlandés, no sé cuánto, qué tal. Sí, esto, o sea, ¿a dónde hemos llegado? ¿Qué mal se entiende? ¿Qué mal se ha explicado? Y gracias a estos libros donde se dan las claves para... Yo no lo he leído todavía, tengo curiosidad de, por supuesto, te lo seguiré. Quiero decir, se dan las claves como para poder decir cuáles son las expresiones que se quieran utilizar, cómo hacer llegar. Tu hija estaba comentando algo que yo lo conozco, el circuito de Oregón donde son una serie de carreras intercaladas con otro tipo de entrenamiento que lo que te hace es potenciar. Evidentemente las armas, las claves son esas, o sea, la técnica, por supuesto, la repetición miles y miles de veces de un mismo, de una ejecución de una técnica te hace que es que ya ni la pienses, o sea, es que ya te es... No, si el problema está que la pensamos. El problema justamente está que la pensamos, claro, esa es la dificultad. Es una fracción de segundo, pero claro, esa fracción de segundo ha sido trabajada evidentemente con alguien, exacto, con un sensei que te haya sabido decir... Hay una parte física, hay una parte... Bueno, ya resumiendo, perdonad, quiero decirte que esto de aquí es el deporte es algo que nos tiene que acompañar, es una cosa que también nos ayuda vitalmente... Es la mejor formación que hay. Me acuerdo muchas veces cuando algún padre venía y me decía, mi hijo no ha aprobado, está castigado. Durante 2 meses no vendrá a entrenar. Decía, madre mía, pues vas a tener castigo para 8 meses porque el nano se te va a rebotar. Y pasaba así. Qué error, en el 90% de los casos de padres. Estás castigado a no estudiar matemáticas, pues eso es más suave que castigar a un nano no hacer deporte. Javier, ¿podría hacer un inciso a todo el desarrollo que... Sí. Es que, y para hacer, digamos, una sinopsis en una frase del libro, has hablado o has descrito muy bien a un nivel muy alto de competición constante, ¿no? En diferentes ámbitos o en diferentes deportes. Pero creo que de esto se basa el libro, el éxito no está en la victoria, el éxito está en el rendimiento de uno mismo puede ofrecer. De ahí vienen las frustraciones y pegan un codazo para ganar. No, tú no ganes por ser el menos malo, gana porque tú eres mejor. Si eres número 1 y eres mejor que el resto, pero es que si tú eres el mejor siendo tercero, esa es tu victoria. Es decir, yo en Masterchef quedé 7º. Para mí es una victoria, porque eran 16.000 las personas que se presentaron, 16.000, sí, y yo quedé 7º. Pero es que el que se eliminó el primero también era un éxito, y se eliminó 7 antes que yo, y tiene el mismo valor. Pero es que el que llegó a los últimos 50 también era un éxito, porque se ha dejado a 15.950 por detrás de mí. Es decir, ellos, cada uno de estos... Pero a ti no te eliminaron las brujas. A mí me eliminó porque ya me bloqueé tanto que no se hacer el huevo frito. Es que cuidado, Lo que decís, tus peores derrotas no vendrán de la habilidad de tu rival, sino de los enemigos que tú mismo alimentas y transportas en tu propia maleta. Capítulo 9, página... Eso lo he dicho yo. 60. Eso lo has dicho tú, sí, Javi, sí. Me encanta. Qué bueno. El primero de estos infiltrados y el que abre la puerta a todos los demás es el ego. El ego que no hay que matar, por cierto. Bueno. Es viernes, estos señores se tendrán que ir de fiesta. Es viernes hoy. ¿Vale?
es un buen día para salir. Déjame hacer una última pregunta. Venga, sí. Vale. Tú ves. Al moderador, buenas tardes. ¿Dónde podemos conseguir este libro tan interesante? Ah, qué bueno. A la salida a Kuma. A la salida. Bueno, este y algún otro, ¿eh? Exacto, y algún otro más del mismo autor. ¿Eh? Sí, señor. Oye, así, colaboradores así. Hombre, claro, para eso estamos. Queridos, gracias por haber venido, gracias por porque... acompañarnos, sí. Primero porque estas cosas es que es un placer contarlas. Y, claro, además de eso, pues os invito a que leáis el libro, porque es que luego con ese conocimiento se hacen muchas cosas. Se juega mejor a todo, a lo que sea, pero se juega mejor a la empresa, a la vida, se juega mejor... Se hace uno un deportista de esto que nos ha tocado vivir. Y si eres deportista en la vida, bueno, tendrás éxitos y tendrás derrotas. En realidad ninguna derrota. Todos serán éxitos porque va a depender de cómo lo veas. Y esto es todo. Muchísimas Permitidme gracias. dar las gracias Sí. a Miguel, A Miguel, a Pablo, a César y por supuesto a vosotros. Gracias. Hombre.